Hemos visto Saturno, que nos lleva hasta concretizar el esqueleto, lo más duro, solidificar el cuerpo, formar los dientes, incluso en la cabeza darle contornos precisos al pensamiento, que permite la conciencia del yo, la verticalización. Y luego vimos a Júpiter como segunda esfera que viene atravesando el espíritu y recoge fuerzas astrales para formar las partes blandas del cuerpo, los ligamentos, lo que da forma, la grasa, las mucosas, toda la sustancia gelatinosa y que tiene que ver con la forma y el movimiento. Y ahora vamos a ver a Marte, la tercera esfera planetaria que atraviesa el espíritu antes de nacer. Y bueno, pues ahora al pensar con la imaginación que venimos atravesando esa esfera y recogemos en nuestro cuerpo astral esto, ese impulso que necesariamente requiere que aparezca en nuestro cuerpo un metal. Marte es ese planeta que hace aparecer nuestro cuerpo en cantidades incluso medibles, en cantidades más grandes que cualquier otro. Metal a hierro. El hierro es el metal que corresponde con Marte. Y el sabor que da la sangre es de hierro. Eso predomina. El rojo que tiene es por el hierro. El que sea brillante es porque el hierro ha traído oxígeno. Y el hierro tiene una conexión especial con ese elemento. Y por eso se oxida. Entonces la oxidación es todo un proceso que aquí nos va a ayudar a entender la fuerza de Marte. Que de hecho, antes de nacer, no está el hierro en una predominancia, sino el cobre. Y luego, a partir de unas semanas antes de nacer, empieza ya el cobre, da el paso al hierro. De tal manera que hay un aprovisionamiento de este elemento por el espíritu para poder encarnar. Porque así como la plata permite la concepción, el hierro permite la encarnación. Si no existe hierro, que es el metal de Marte, no podemos venir a la Tierra. No podemos. Necesitamos ese metal que se acumula en el feto, en la sangre, y de hecho es superior al de la madre. Un niño antes de nacer y al nacer, pues no tiene que andar haciendo mucha actividad y el hierro permite al ser humano poder actuar en el mundo, como veremos, pero en el recién nacido está en cantidades más elevadas que en toda la vida. Se absorbe el oxígeno con la respiración del aire y gracias al hierro en la hemoglobina, en la sangre, se captura y se transporta. Esto de tener el oxígeno en la sangre, el hierro en la hemoglobina, es lo que permite que el ser humano pueda venir y quedarse en un cuerpo a través de la carne que está hecha de proteína. Eso es lo que es la encarnación. Si no hay suficiente, no se puede. No se puede afianzar. Es muy importante la concentración elevada de hierro antes del nacimiento y el nacimiento. Y después de los primeros 14 días empieza a descender. No se requiere, porque un recién nacido lo que necesita más bien es dormir, alimentarse de la leche, crecer. Y curiosamente, así como se alimentó de la sangre de su madre, la naturaleza tan sabia hizo que la sangre se transformara en las glándulas mamarias. Y transforma la sangre en leche, quitando hierro.
Así como la sangre tiene todos los nutrientes, también la leche tiene todos los nutrientes, la leche materna. Pero tiene bajo el hierro, muy bajo, porque no se requiere recién nacido. Se requirió para la encarnación. Y es por eso que la leche tiene un color que no es rojo. O sea, mejor dicho, no tiene color. En la Tierra, en el planeta, todo lo que tiene color, las rocas, los cristales, todo lo que aparece tan colorido es porque hay una cierta cantidad de hierro. Eso da coloración. Cuando se quita, se pierde. Incluso hasta la coloración del ser humano. La da, pues la sangre, el hierro que está ahí contenido. Una persona se ve pálida porque está anémica, pierde el color. Entonces la leche aparece así, que decimos es blanca, pues porque es muy pobre en hierro y eso hizo que los que andaban haciendo negocio con la leche en polvo, que se inventó, porque es práctica, claro. Algunas personas resultó que les ayudó porque la mamá no tenía suficiente leche. Y pues con un leche en polvo, con un poco de agua, ya tenía leche para su recién nacido. Pues vieron que ahí le adicionaron hierro, porque saben que la leche es pobre en hierro, al grado que dijeron, la leche en polvo es mejor que la leche materna porque tiene hierro, está enriquecida, pero en realidad no es necesaria para el recién nacido. Pero la leche tiene todos los nutrientes. Y después de un tiempo, pues vuelve a subir. Y eso sucede cuando el niño comienza a reconocerse como un yo, al menos empieza a entender lo que significa la palabra, que no la puede decir a nadie más, solo a sí mismo, yo. Eso es un primer vislumbre del espíritu individualizado, del yo, es a los 3 años de edad. Y curiosamente, el hierro comienza a subir en la sangre. Gradualmente empieza a subir y acercándose a la adolescencia, es muy marcado que con el nacimiento del cuerpo astral a los 14 años, lo cual sabemos que no es exacto, porque puede suceder a los 13, 12 y medio, en lugares muy cercanos al nivel del mar, pues hasta los 11 las niñas empiezan a menstruar, los niños a cambiar de voz, a salir los caracteres sexuales secundarios, el engrosamiento de la voz, el vello en la cara, en el pecho, las niñas el desarrollo de su cuerpo, pero esto es porque el cuerpo astral empezó ya a individualizarse, están haciendo. Y aquí empieza una crisis, la primera crisis que se llama la crisis de hierro, donde Marte tiene que dominar la proteína y el hierro. Y es por eso que puede haber crisis de anemia, sobre todo en las mujercitas, o sea, el género femenino, las niñas, porque en los varones continúa el ascenso del hierro en la adolescencia. En las niñas no, se detiene, ya no sube, porque la mujer en su cuerpo se relaciona más con Venus, con la fuerza complementaria, y el varón con su cuerpo se relaciona más con Marte, que es la fuerza que induce al espíritu a actuar en el mundo hacia el exterior a través de la voluntad. Esto requiere Marte, requiere hierro, de manera que esta crisis puede hacer anemias, estados anémicos. En el caso de las niñas, puede requerir que se le dé pues una ayuda, sobre todo si son rubias, blancas, rubias. Racialmente, esta configuración corporal hace que no se tenga una buena predominancia de la fuerza de Marte por el yo en su cuerpo a través de la proteína, a través del hierro,
Entonces no están bien encarnadas. Es una situación especial que a veces requiere ayuda, porque el cuerpo astral está dando este avistamiento de permitir al yo ser más consciente y transformar la sustancia. En el caso de la proteína, una típica manifestación de esa falta de dominio, la falta de dominio de Marte sobre su sustancia, que es la proteína. Esto hace que en el cuerpo, al no dominarse la proteína, sea víctima de bacterias. Y las bacterias es astralidad ajena en el cuerpo, como la alergia. También. Incluso vitalidad extraña, que no puede dominar el propio cuerpo astral momentáneamente. Es una crisis. Y esta proteína no dominada, al ser descompuesta o utilizada por las bacterias, hace aparecer en la piel de la cara el acné. El acné es una manifestación de proteína no dominada que luego pues es atacada por las bacterias. Entonces se manifiesta muy típicamente en esa etapa. Hay algunos adolescentes que sufren mucho por esto y requieren la atención de un dermatólogo para que rápidamente, abriendo los poros, permitan que salga a la superficie, para que no genere allí pus o sustancia que luego las bacterias pues hagan la infección local. Con el tiempo, el cuerpo astral llega a dominar y al pasar la adolescencia, ya el hierro y la proteína han sido dominados. En el caso de la mujer, como viene la menstruación, se requiere una pérdida temporal, una disminución llamada anemia fisiológica, para que el espíritu se mantenga en un contacto más íntimo y constante con las fuerzas sutiles de su naturaleza espiritual. A través de eso, en el hombre le permite una encarnación más profunda en su cuerpo, en la tierra, y es por eso que manifiesta más peso en el hueso, más hierro en la sangre, más proteína en su cuerpo, más músculo. Está más metido en el cuerpo y en la tierra, en la materia, el que encarna en un cuerpo masculino, lo cual le permite una individualización de la conciencia más intensa, al grado que en el extremo puede hacer aparecer características que no se ven tan comúnmente en el género femenino. Es el egoísmo, la ambición, el individualismo y la actitud agresiva que lo puede llevar hasta la guerra. El guerrero aparece, aquel que lucha por la sobrevivencia, aquel que se convierte en el protector y aquel que trae provisiones, el proveedor. En el prototipo de la antigüedad, pues el cuerpo masculino permitió a los hombres tener una función más conectada con el exterior, con lo físico, y lo femenino más conectada con las esferas sutiles, en este caso de la reproducción de la vida, de la manutención de la vida, la cultura, el desarrollo espiritual, la comunidad, y el hombre más conectado con el exterior. Esto lo permitió la fuerza de Marte a través del hierro, que hizo que incluso descubriera la sustancia en el exterior, la detectara en la naturaleza y se diera cuenta que es un metal que lo puede usar para construir armas. Porque al principio pues usó huesos, usó madera, piedras, pero después con el hierro, aparece la época de hierro, la era del hierro, en donde aumentó la posibilidad de la defensa y el ataque en la guerra, creando armas que tenían capacidad destructiva mayor, ver y destazar los cuerpos. Y esta fuerza, conocida así en el cosmos como el planeta en sí, en la naturaleza con el hierro en sí,
y dentro del cuerpo a través de la bilis. Y es por eso que Marte ayuda a manifestar su propio sistema, así como Saturno hizo aparecer el vaso y el esqueleto interno. Y Júpiter hizo aparecer el hígado, las cápsulas articulares, los ligamentos. Así, Marte hace aparecer el sistema biliar. Y la bilis permite la actividad dirigida al exterior, que en el extremo se le llama bilioso. Es una acción que puede llegar a ser agresiva, intensa, que en el término que usamos de temperamentos, pues se le llama colérico. Cole es bilis y co derivado de relativo a. Entonces, el colérico tiene que ver con la bilis. Y está claro que esto es una fuerza que induce a la actividad física, donde aparece la voluntad. Esta misma fuerza que lleva a la acción, aquí en el centro, se manifiesta como valentía, valor, para enfrentar un obstáculo aún sintiendo miedo. Cuando los seres humanos sienten miedo, Marte ayuda a vencer el miedo, y no quiere decir que no haya miedo, sino que el miedo no paraliza. Y aún con miedo avanza uno y enfrenta a un enemigo, o un obstáculo, o alguna circunstancia, y da un paso adelante y no hacia atrás. Es por eso que se habla, pues, con respecto a Marte, de esa fuerza que puede manifestarse a través de la alergia como una manifestación de debilidad. En una alergia hay una reacción exagerada, porque es un Marte débil, que al sentir miedo y sentirse débil, a la menor alerta descarga todas sus baterías. Y esto se traduce psicológicamente como agresividad. Una persona agresiva es porque tiene un Marte débil, no tiene un Marte fuerte. Entonces es agresivo porque ataca. Como siente miedo, se defiende atacando. Entonces descarga la menor alerta todas sus fuerzas. No es que sea fuerte, es débil. La inmunidad es un Marte fuerte, que es el que defiende el sistema del cuerpo. Y solamente descarga de acuerdo a la necesidad. Es como el artista marcial, que de acuerdo a la fuerza que viene, se mueve sin desperdiciar energía de más y sin enojarse, porque el enojo es de un Marte débil. Pierde el control a través de la ira y el enojo, que es una función de Marte, pero de alguien que pierde el control porque sintió miedo. Y no solamente se puede ir hacia adelante a través de ser agresivo y atacar como defensa, sino también rendirse y desalentarse, y entonces la huida es para atrás, no hacia adelante. Son manifestaciones de un Marte débil. Un Marte muy fuerte puede hacer aparecer actos de ira o de furia, pero no hay agresividad tan constante mientras no hay obstáculos que se encuentren en el camino. Mientras nadie le provoca un obstáculo, no es agresivo. Entonces, aquí estamos viendo, pues, a nivel psicológico, a nivel físico, manifestaciones de la acción de Marte. Pero aquí arriba, en la cabeza, Marte se manifiesta activando el pensamiento. Así como Saturno le dio el contorno preciso al pensar, y lo hizo muy intelectual incluso. Le dio claridad, cristalino. Júpiter le dio la forma. Marte lo activa, lo incentiva. De tal manera que es una fuerza que a través de la voluntad activa el pensar. El hecho de que yo escoja qué decir, cómo decirlo, qué ideas, qué conceptos, estoy haciendo que la voluntad actúe aquí y yo soy el que decido.
qué pensar y qué hablar. Porque además de pensar, Marte se expresa a través de la palabra, a través de hablar. La vibración del aire que mueve allí, eso es una acción de Marte. Marte es una vibración que puede incluso a nivel profundo metabólico generar sustancias. Esto se llama el forjador, el constructor. Es Vulcano entre los romanos. Y es Hefesto entre los griegos. Es otra manifestación de Marte, otro aspecto que representa el esposo de Venus, porque Ares y Marte es el amante de Venus, que solo quiere poseer y solo quiere hacer a un lado lo que le estorbe. Pero el forjador convierte el hierro en herramienta para construir, para labrar la tierra, para hacer algo. No tanto para defenderse o atacar a través del arma, sino de la herramienta. Esto es muy interesante porque nos hace ver esa fuerza que Rudolf Steiner le llamó el éter sonoro, que también es químico, le llama, forma sustancias. Y es el que hace la síntesis de la proteína y toda la sustancia corporal para el espíritu, que tiene que tener materia individualizada. Hasta ahí actúa la fuerza de Marte y eso se lo da el hierro. El que el espíritu pueda actuar dentro de la materia en el metabolismo se debe a que el hierro permite esto conectando con un impulso espiritual. Es muy interesante de cómo la fuerza de Marte es capaz de permitir al espíritu actuar hasta en lo más profundo de su organismo. Y cuando hay también una alteración en un niño que todavía no entra en la adolescencia, se manifiesta como tartamudeo. El tartamudeo, si se fijan, tiene un componente de ansiedad porque la voz eh, se expresa como un atropellamiento de la palabra. Imagínense un teatro, un cine en donde hay un incendio y las puertas pequeñas no permiten que todos puedan salir al mismo tiempo, entonces se van a atropellar las personas a la salida. Esto es lo que está pasando en un tartamudeo. Una persona está sintiendo cierta ansiedad por alguna razón, una tensión, una presión de algo que le llega, y entonces las palabras se atropellan a la salida. Esto es muy interesante. Quiere decir que hay presión, hay tensión, no está relajada el niño. Un niño que empieza a tartamudear tiene un papá, tiene una mamá, tiene una maestra, tiene a alguien cerca que lo está presionando. No debe tartamudear un niño cuando empieza a hablar, pero si empieza a tartamudear está siendo presionado para algo. Es una fuerza de Marte en la palabra, porque el sonido de la palabra y el hablar es de Marte. Entonces, cuando decimos a un niño canta, curiosamente, al ponerlo a cantar, ya no tartamudea. El canto conecta con la armonía, entra la fuerza de Venus, con la belleza, con la otra característica que hace manifestar la palabra con sonido melodioso. Y como se conecta no tanto con el hecho de hablar y comunicarse, sino de expresar el sentimiento, esto hace que no tartamudee una persona, sea un niño o sea un adulto. Ustedes saben que en un principio los seres humanos, cuando hablaban, cantaban. Era una especie de canto, muy conectada con las vocales y con los sonidos de la naturaleza. Y después empezó el uso de las consonantes. Y en la naturaleza, así como Saturno hizo aparecer las semillas, Júpiter, la fruta, Marte interviene en la floración en el reino vegetal.
Esa fuerza es una fuerza astral. Los vegetales no tienen cuerpo astral, pero la naturaleza, a través de la Tierra como planeta, tiene un cuerpo astral. Entonces los vegetales empiezan a madurar y empiezan a aparecer las flores, como un proceso de maduración para que aparezca el aroma, para que aparezca el color y el sabor a través de la fruta. Después, y luego la semilla. Pero es la maduración que en los animales se manifiesta a través de la proteína. El animal está hecho de proteína, igual que nuestro cuerpo. Esta sustancia es una sustancia que permite a las fuerzas de Marte manifestarse conscientemente en un ser humano. Y es por eso que está muy metido en cuestiones de mitología, a través del guerrero, a través del forjador, a través del herrero, a través de las fuerzas químicas de transformación de la sustancia, de formación, manifestando a través de la bilis formada por el hígado, para que se manifieste una fuerza, primero, de concentración. Fíjense, imagínense un lanzador de lanza, alguien que va a lanzar. Esta es una imagen de Marte, porque primero concentra la fuerza y luego aparece el movimiento hacia un objetivo y luego alcanza el objetivo y hay un efecto. Esto es Marte. Concentración, movimiento, efecto. Es lo mismo que se ve en la bilis. Se concentra en la vesícula biliar primero. Y luego se avienta en el duodeno a través de la bilis, se va a un conducto y se va al duodeno, en el tubo digestivo. Y luego hace un efecto. ¿Cómo? Digiriendo las grasas, disolviéndolas. Y la grasa en el cuerpo sirve para provocar calor, para mantener la temperatura. El calor es la base de la voluntad. El cuerpo astral es el que hace que en el cuerpo humano aparezca la transformación de la glucosa en grasa. El que tengamos en ciertas áreas más grasa o menos es por el cuerpo astral. El que la grasa se transforme en calor, eso es por el yo, porque el calor es el instrumento del yo, a través de la fuerza marcial. No importa si se es hombre o mujer. La fuerza masculina está en los hombres y las mujeres. Una mujer, para manifestar la iniciativa a través de la voluntad, requiere activar su fuerza marcial.